cuán grande es Él. ¿Es grande? ¿Me doy cuenta que es grande o no me doy cuenta? A veces se nos olvida y lo desafiamos y lo ofendemos. Nunca olvidemos cuán grande es Él. Hermoso escuchar, y vamos a seguir con el santuario. Nuestro hermano Héctor hizo la introducción, nos hizo todo el repaso. Yo no iba a hablar nada de eso porque voy a ir un pasito más allá. Sabemos que hubo un santuario y la iglesia adventista está centrada en el santuario, y la iglesia nace por una interpretación del concepto de algo que sucede en un santuario. Y está justo en el capítulo de la lección de escuela sabática que estamos estudiando ahora, que es el capítulo 8, que nos habla de Daniel 8:14 y 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Ustedes van a ver mañana que Daniel se desanima un montón. Ya es el año 547, 43 antes de Cristo, cuando él ve esta visión. Todavía faltan unos años para cumplirse los 70 profetizados por Jeremías, pero ahora le dicen 2300, y él a los años, porque no se da cuenta enseguida, a los años él comienza a reflexionar y se desanima y se pone a llorar y escribe una de las poesías, porque es una poesía, oración más fantásticas de la Biblia, que son los primeros versículos del capítulo 9. Vaciando su corazón en penitencia a Dios, en intercesión por su pueblo, para que el santuario de Jerusalén no quede destruido por tanto tiempo como esos 2300 tardes y mañanas. Eso lo van a ver en la próxima semana en la lección de la escuela sabática. Ahora, esas 2300 tardes y mañanas nos llevan hasta 1844, y la iglesia nace proclamando que la purificación del santuario era la segunda venida de Jesús, y luego en un estudio posterior, especialmente de Josier y de Hiram Edson, llegan a la conclusión de que hay un santuario en el cielo. Algo que a nosotros nos parece normal, que digamos hay un santuario en el cielo. No es normal que los cristianos piensen en un santuario en el cielo. No lo era hace 2 siglos atrás y no lo es hoy. La mayoría de los cristianos no tiene en su conciencia ni el santuario terrenal ni el santuario del cielo. Si acaso saben que hubo un santuario en Israel, pero ya pasó. Eso era otra época, era otra dispensación, y ahora estamos en una nueva forma de salvación, que es lo que mencionábamos ayer, que no es así. Dios siempre ha salvado de la misma forma. Aún dentro de la iglesia hay fuertes discusiones sobre el santuario celestial. Pero para entender Hebreos tenemos que entender el santuario celestial, y para entender bien hebreo tenemos que entender bien el concepto del santuario, porque si no podemos errar. Y grandes profesores, tomando desde hebreo algunos versículos, se han desviado y han planteado ideas como que 1844 no tiene ningún sentido, y si 1844 no tiene ningún sentido, la iglesia adventista no tiene ningún sentido. Actualmente hay un profesor del Colegio de Australia que está luchando por decir, número 1, que 1844 no tiene sentido, número 2, que los 2300 tardes y mañanas son 1150 días, porque es tarde y mañana, y le da vuelta que aquí hay una palabrita y una expresión en el hebreo del capítulo 8, y etcétera, y etcétera, etcétera. Sin darse cuenta que la iglesia adventista con eso no tiene sentido, y no tiene sentido tampoco el concepto de segunda venida de Cristo. Ahora, ¿qué era este santuario? Daniel y Hebreos hablan del santuario. Ambos. De hecho, el capítulo 8, si ustedes se fijan, los animales que aparecen en el capítulo 8 de Daniel son animales litúrgicos, es decir, animales limpios que participaban en los sacrificios que se ofrecían en el santuario.
en el capítulo 7 los animales no son litúrgicos. El capítulo 7 es más del desarrollo político y del juicio divino a esos poderes políticos, mientras que el capítulo 8 es más sobre el concepto de adoración verdadera. Cómo se desarrolla la historia de la adoración. Y los pecados del cuerno pequeño son todos de adoración, no son pecados políticos. Pero tanto Daniel como Hebreos no desarrollan el santuario, no explican los ritos del santuario, no explican los servicios del santuario. ¿Por qué? Número uno, Daniel ve y escribe lo que ve. Por lo tanto, en la visión no aparece desarrollado los servicios del santuario. Y en Hebreos el autor no está preocupado de explicar los servicios del santuario porque los lectores lo conocen. Lo conocen bien. De paso, una de las mejores explicaciones de cómo se llevaban los servicios al santuario es un contemporáneo de la época en que se escribe Hebreos, que nunca llegó a ser cristiano, un judío llamado Josefo. Flavio Josefo, sacerdote israelita, general israelita, luchó contra Roma, fue tomado prisionero por Roma, le profetizó al general lo que le iba a pasar, se cumplió la profecía, fue llevado a Roma y luego él intercedió para que se rindiera Israel en el año 70. No lo hicieron y se destruyó el templo de Jerusalén. Él tiene en Antigüedades de los Judíos una de las mejores descripciones de cómo se llevaban a cabo los servicios en él. Santuario es un libro que escribe para lectores no judíos, para que entiendan cómo funcionaba el templo de Israel. Pero el autor de Hebreos no le interesa eso, porque sus lectores sí lo entienden. En Daniel la profecía tiene que ver con lo que va a pasar a través del tiempo. En Hebreos tiene que ver con lo que va a pasar con otro elemento. ¿Qué va a pasar con el sacerdote? ¿Y qué va a pasar con el pecador? Pero un elemento más, ¿qué va a pasar con el pecado? Entonces estamos hablando de planos distintos. En Hebreos no se preocupa de algo cronológico, sino que va temáticamente asumiendo los elementos del santuario. Toma los sacerdotes, toma los sacrificios, toma las oblaciones, toma los distintos elementos, tomándolos y desarrollándolas desde el plano de la salvación, no desde el plano de una explicación cronológica de lo que allí sucede, ni en la tierra y tampoco en el cielo. Toma un capítulo, o sea, toma un elemento, cierra el capítulo, toma el otro, cierra, toma el otro y lo cierra. Y eso es lo que vamos a hacer a partir de mañana, tomando un elemento y otro y otro y otro, así como los va manejando el autor en la epístola de los Hebreos. Quiero que leamos Hebreos capítulo 8, versículos 1 y 2. Ustedes lo tienen allí en la versión, la mayoría en la Reina Valera. Lo voy a leer desde otra versión, un poco para hacer el contraste. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que se ha dicho es este. Tenemos tal sumo sacerdote que se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero que el Señor erigió, no el hombre. Sacerdote, es tal sumo sacerdote, está sentado a la diestra del trono. ¿Entendemos todo lo que dijo el autor? ¿Todo lo que dice Hebreos ahí? Vamos atrás. Israel salió de Egipto, cruzó el Mar Rojo, llegó a los pies del monte Sinaí y allí, ayer hablamos de los 10 mandamientos, Dios proclama los 10 mandamientos, luego escribe los mandamientos en la piedra, se los entrega a Moisés, los vuelve a escribir después que Moisés los rompió, pero ahora Moisés tuvo que tallar la piedra. Y se le muestra a Moisés en una cantidad de visiones
cómo debe hacer el santuario. Pero comenzando esa parte, en Éxodo 25, 8 y 9, da la razón por la cual deben construir un santuario. ¿Y qué dice ahí? Ahora, ¿no estaba ya Dios en medio de ellos ahí? Sí, ya estaba. Y de hecho, si ustedes se fijan en las descripciones de Éxodo, ya está en una posición de santuario y en la misma disposición en que va a quedar puesto la carpa cada vez que la armen. Mirando en la misma dirección, con un cerco alrededor. El pueblo no podía pasar, solo algunos podían avanzar y solo Moisés podía llegar hasta la cima, que podría ser el equivalente del lugar santísimo. Pero eso sería un poquito complicado. Ahora, los israelitas podían ver la presencia divina en el cerro, en el monte Sinaí, pero no podían acceder al monte Sinaí sin que muriesen. Estaba la presencia, estaba la inmanencia y la trascendencia, cercanía, pero al mismo tiempo separación. Lo santo de lo que debe ser rescatado. Ahora, ¿cómo hacían si ellos se iban de ese lugar? Se complicaba la cosa. Andar a la rastra con el monte Sinaí no habría sido fácil. Dios manda hacer el santuario. Está el plan, es parte del plan de Dios. No es que lo iba a decir, como no puedo mover el cerro, entonces vamos a hacer esto. No, primero se manifiesta. ¿Se acuerdan? Primero la gracia, después el mandamiento. Primero se manifiesta, después les dice, esto es lo que ustedes van a hacer. Y dice, para habitar en medio de ustedes. ¿No estaba habitando ya en la nube? ¿No estaba habitando ya en la columna de fuego en la noche? Sí. Pero el pueblo tenía que entender su relación con Dios. Y el santuario cumple esa parte. El modelo que Dios le dio tenía el atrio, tal como lo describió Héctor, un lugar santo y un lugar santísimo. Según Éxodo, ¿cuál de los dos era más grande? Yo hice una trampa al hacerles la pregunta. Según Éxodo no tiene el tamaño. Éxodo no dice cuál es más grande y cuál es más pequeño, solo dice que hay un lugar santo y un lugar santísimo. Recién cuando construyen el templo de Jerusalén, dice que uno es 2/3 y el otro es 1/3. Es algo interesante, pero como ya sabemos que uno era más grande y el otro era más chico, decimos este era más grande y este era más chico, pero no lo dice allí, pero menciona. Fíjense que en Éxodo 25 en adelante está la primera visión donde le muestra los elementos del santuario. ¿Qué creen que es lo primero que les mostró a Moisés? ¿Cuál fue el primer mueble o el primer elemento del santuario que le mostró? Hay 11 veces que se da el listado de las cosas del santuario. La ley todavía no, porque está hablando del edificio. El arca, no el altar. Porque fíjense, en casi todas las listas parte de afuera hacia adentro. El atrio, el altar, el lavacro, la tienda y los muebles del lugar santo y luego del lugar santísimo. Pero no es así en el capítulo 25 en adelante. Parte con el arca, luego el pan, la mesa de los panes, luego el candelabro, luego la tienda, luego el altar del sacrificio, el atrio, y vuelve hacia adentro con el aceite de la lámpara, luego las ropas sacerdotales y cierra con el altar del incienso. De adentro sale y vuelve a entrar. Y otro día vamos a ver los símbolos de cada uno de esos muebles, pero no esta semana, en algún momento del año 2025 vamos a llegar allí. Modelo. ¿Qué significa modelo? Que no es el original. Y un modelo en sí mismo no es un reflejo y una copia exacta de lo que es lo original, sino que tiene una función de mostrar y representar elementos específicos de lo original. Por lo tanto, el arca, la mesa de los panes, el candelabro, la tienda, el altar, el atrio,
El aceite, las ropas sacerdotales y el altar de el incienso tienen un simbolismo que no necesariamente es exactamente igual en el cielo, pero sí funcionalmente lo es. Ahora es interesante, ¿se fijan que me falta un elemento que ustedes tienen en su mente del santuario? ¿Qué falta de todo lo que he mencionado? Está en el patio, al lado del altar. La fuente. La fuente no está en esa visión. Porque la fuente no es parte del plan de salvación. La fuente es lo que le permite al sacerdote representar al sacerdote celestial. Le permite purificarse. Y en una siguiente visión se le dice, pon la fuente, y está fuera del eje del santuario, un poquito corrida hacia un costado, de tal forma que el sacerdote allí se purifique dentro del ambiente del santuario. Nuestros ancestros adventistas, nuestros pioneros, pensaron, Miller entre ellos, que el santuario era la tierra. Luego Gillian Edson, Crozier y Hahn, que son los que más trabajan esto, los primeros años del 44 al 46, llegan a la conclusión, no, el atrio es la tierra y la tienda es el cielo. Por lo tanto, cada mueble que está adentro representa algo en el cielo y lo que está afuera representa algo en la tierra. Y el único elemento de la salvación que está afuera es el altar del sacrificio y está representado en la tierra por la cruz, donde el animal es sacrificado, el inocente es sacrificado para que el culpable pueda tener vida. Había varias fiestas y ceremonias, y las voy a mencionar rápido. Había tres que estaban juntitas, una detrás de la otra: la Pascua, el Día de los Panes Ácimos y la fiesta de las primicias, que después solo le llamaban la Pascua, porque estaban una detrás de la otra. Luego venía la fiesta del Pentecostés, después venían las trompetas, que no eran una fiesta, lo mismo que el Día de la Expiación, no eran fiestas, sino tampoco eran convocatorias, sino que eran servicios que tenían que realizarse, y se cerraba con otra fiesta que eran las cabañas, que era la más grande y donde se hacía la carnicería más grande. La suma de todas las otras fiestas, digámoslo así, o días especiales, no alcanza a ser la cantidad de animales sacrificados en la fiesta de las cabañas. Pero además de eso estaban los servicios diarios. El continuo de la mañana, el continuo de la tarde y los sacrificios personales. Héctor hizo referencia al sacrificio del pecado. ¿Qué pasaba en el pecado? ¿Quién quiere ser pecador hoy día que quiera pasar acá adelante? Y yo hacer de sacerdote y traiga un cordero. ¿Nadie se atreve? Pasa. Necesito un cordero ahora. A ver, pasen, sin miedo. Allá viene el cordero. Llegaba. Si este fuese el templo, no habría sido acá adentro, habría sido en el patio. Pasemos acá para que lo veamos. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Él está convencido de que puede haberse rebelado contra Dios. Hablamos del pecado, que es rebelión contra Dios. Y viene, véngase más acá, y viene para pedir la reconciliación, es decir, volver a ser considerado hijo de Dios. El Cordero no tiene idea de por qué está ahí. Cordero no ha hecho nada, pero él está con pecado. Y ese pecado es la rebelión. Y entonces, ¿qué viene? Simbólicamente, traspasa el pecado. ¿Se puede pasar el pecado? Sí. ¿Pecado se ve? Es interesante que en la Biblia el pecado se traspasa, la ira se traspasa, la ira puede estar contenida en un vaso. Apocalipsis dice que estaba la ira dentro de las 7
copa se puede derramar, se puede transportar. Bueno, el pecado se transporta, la culpa se transporta de aquí a acá. ¿El Cordero sabe lo que le está pasando? No. Pero asume la culpa. ¿Y cómo queda el pecador? Libre, justificado. No significa que nunca más va a cometer errores, tampoco significa que es perfecto, significa que es visto como sin culpa. ¿Y qué hace después el pecador? Toma en su mano el cuchillo y se lo pasa de oreja a oreja. Y poco a poco va perdiendo la fuerza el cordero, cae y muere, y en ese momento sigue todo el proceso. Muchas gracias. ¿Dónde quedó el pecado? ¿Dónde quedó el pecado? En el cordero, pero el cordero murió. ¿Qué hace el sacerdote? Recoge un poco de esa sangre. Dependiendo del sacrificio, y no nos vamos a detener en eso, hay algo que en el altar entra, tira la sangre hacia el lugar santísimo, hacia la cortina. No tenemos 100% certeza que cayera en la cortina o no, porque ese no es el propósito, sino hacia la silla de la misericordia, porque ese es el nombre de la tapa del arca, el propiciatorio, el lugar donde se hace la misericordia. ¿Y el pecado dónde queda? ¿Dónde quedó la culpa? En el santuario. La culpa está ahí todavía. Hagamos una pregunta hoy día. ¿Cuántos de ustedes han pedido perdón a Dios? ¿Cuántos de ustedes le han pedido que Dios le perdone sus pecados? ¿Ese pecado desapareció? De mí sí. Ya no está en mí. Ya no tengo pecado. ¿Pero dónde está? Yo pido perdón en el nombre y en la sangre de Cristo Jesús. Y la sangre de Cristo Jesús entra al santuario. ¿Dónde está ese pecado ahora? En el santuario. Y ahí se va acumulando. Todos los años. ¿Hay algún pecado que haya desaparecido desde que Eva pecó en el jardín del Edén? Ninguno. Ninguno ha desaparecido. De mí no está. Pero como pecado quedó. Y algunos dicen, bueno, pero la Biblia dice que va a echar mi pecado en el fondo de la mar. Sí, lo va a echar, lo va a hacer desaparecer, pero no todavía. Y eso es lo que me explica el santuario. Los registros de cada pecado que se han realizado en este mundo están desde que Eva pecó. Y no estoy diciendo que estoy haciendo un ataque a las damas en ningún momento, sino que ella pecó, luego pecó. El segundo que está ahí está al ladito, el de Adán, la rebelión que ellos asumieron. Ahí está el asesinato de Abel. Y están todos ahí, uno detrás del otro, o no están todos ahí. No, no están todos ahí. Fíjense que yo mencioné tres pecados, el de Eva, el de Adán y el de Caín. ¿Están los tres en el santuario? ¿Cuál no está? ¿Por qué? Porque no pidió la sangre. Por eso Dios rechaza el sacrificio de Caín y acepta el sacrificio de Abel. Y esto está clarito en la Biblia, pero tendemos a olvidarlo y tendemos a perdernos en nuestro estudio de la palabra. No todos los pecados están en el santuario, solo los pecados que han sido confesados. ¿Y dónde está el pecado de Caín? En la memoria de Caín. Y cuando Caín resucite, ¿va a resucitar Caín? Sí, va a resucitar. ¿Cuándo va a resucitar? Al final del milenio. Y cuando él resucite, ¿qué va a caer sobre él inmediatamente? Sus pecados.
todos sus pecados. Ahora, ¿dónde prefieres tú tener los pecados? ¿En el santuario o encima tuyo? Pero hay muchos que dicen, no, yo solito, yo me las arreglo solo. A mí nadie me va a ayudar. Yo me la puedo por mi propia voluntad. ¿Somos capaces? No. La paga del pecado es muerte y nadie es capaz de borrar un pecado que ya está ahí. Ahora, en el santuario, en el sacrificio diario, en las labores diarias, se representa el rol del pecado en el ser humano. Pero el ciclo anual representa el proceso del pecado en la historia de la rebelión de este mundo. Por lo tanto, ese pecado tiene que tener una resolución. ¿Qué va a hacer Dios con ese pecado? Ok, dice que había un día, el día de la expiación. Y en ese día el Señor limpia el santuario y define quiénes son parte del pueblo, quienes están bajo la alianza, quienes están bajo el contrato, quienes aceptaron el negocio y quienes no lo aceptaron. Porque es un contrato que Dios ofrece, donde Él lo da todo y yo lo único que tengo que hacer es aceptar lo que Él me ofrece. ¿Qué pasaba ese día? Llegaba el sumo sacerdote. Levíticos 16, ustedes lo pueden leer con mucho más detalle. Venían varios animales, un becerro, un carnero, 2 machos cabríos. No solamente era uno, y no solamente se sacrificaba un macho cabrío, primero se sacrificaba el becerro por el sacerdote, y el sacerdote entraba al lugar santísimo con sangre, pero salía sin sangre, porque entraba 2 veces en el día de la expiación, una por sí mismo y otra por el pueblo. Luego venía el sacrificio de los líderes, el carnero, luego venía la elección de los machos cabríos, sobre cual los 2 perfectos, pero uno era elegido para Dios y el otro era elegido para Azazel. ¿Cuál moría? El para Dios. Ahí derramaba sangre. ¿El otro derramaba sangre? No, porque solo la sangre del Hijo de Dios quita el pecado. Entraba con la sangre del macho cabrío y la asperjaba alrededor del arca del pacto. Luego mezclaba las 2 sangres y salía con sangre y daba vuelta alrededor del altar, tirando 7 veces sangre hacia el fuego. Algunos quieren ver en eso las 7 plagas, porque ya no hay misericordia cuando el sumo sacerdote sale del lugar santísimo, y luego ponía las manos sobre el macho cabrío de Azazel y se lo llevaba hacia afuera del campamento, a un lugar sin vida. Por eso muchas traducciones ponen desierto, pero literalmente dice un lugar sin vida. Y de hecho en Jerusalén lo hacían caminar para que se despeñara desde un acantilado, para que muriera solo. ¿Moría ese mismo día? No, podía durar un buen tiempo. ¿Cuándo va a suceder esto? Y la expiación se acaba al fin de los 1000 años. Se le traspasan todos los pecados del santuario a Satanás y es echado al lago de fuego. ¿Cuándo se va a acabar ese pecado que tú cometiste y confesaste? Al final de los 1000 años. Ellen White dice que el pecado será el combustible del fuego, que algunos arderán en un segundo, un chispazo y van a desaparecer. Con un pecado basta para irte a la muerte eterna. Pero que otros van a arder días y días, porque tienen mucha culpa encima de ellos.
y que el último que va a quedar ardiendo será Satanás. Y él lo sabe. Por eso el capítulo 12 dice, y se llenó de ira contra el resto de la descendencia de la mujer. Y está luchando para que no sea así. Y él sabe que cada cual que peca y que no confiesa su pecado, es un pecado menos que él va a librarse de pagar. Ahora la pregunta que les quiero hacer. ¿Quieren quemarse ustedes o que se queme Satanás? Esa es la cuestión del santuario. Eso es lo que explica el santuario. Tan simple como eso. Mi pecado lo saca Jesús con su sangre. Paga mi culpa. Él muere por mí. Y luego se lo entrega al instigador de la rebelión en el universo para que sea consumido. Y en ese momento se acaba el problema del pecado en el universo. Apocalipsis 21. Y dice que la muerte fue echada también al lago de fuego ardiendo. Y el capítulo 21 comienza diciendo, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Y qué dice el versículo 22? ¿Qué dice el verso 22 del capítulo 21 de Apocalipsis? ¿Ah? ¿Y qué vio? Capítulo 21, versículo 22. Y no hay templo en la tierra nueva y en el cielo nuevo. ¿Por qué? Porque ya no necesito una vía para librarme del pecado, porque ya no hay pecado. Porque el Padre y el Cordero serán su templo. Y yo quiero estar allá. ¿Y ustedes quieren estar allá? Ahora bien, el punto principal de lo que se ha dicho es este. Tenemos tal sumo sacerdote que se ha sentado a la diestra del trono de la majestad de los cielos, como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero que el Señor erigió, no el hombre. Que el Señor nos bendiga. Mañana en la mañana vamos a ver algo mejor. ¿Qué es lo mejor? Comenzamos mañana en la mañana y en la tarde seguimos nuevamente con Hebreos. Que el Señor les acompañe.